Hola a todos, todas, todes. Soy Alison. El video que yo hago en este momento es referente al ciclo de mesas redondas que tuvimos por la unidad de salud trans Taira Evelyn Ormeño. Entonces yo en este video quería mencionar recomendaciones para el personal médico que trabaja y va a trabajar con personas trans. Entonces, las recomendaciones que yo voy a hacer están relacionadas en el ámbito de salud, en el ámbito médico, en el ámbito de las entrevistas clínicas que se van a realizar en los establecimientos de salud, sean públicos o sean privados. Entonces, me gustaría iniciar mencionando que la Constitución del Ecuador garantiza y respalda a todas las personas en general sin ningún tipo de discriminación, ya sea por su orientación sexual, por su identidad de género. Siempre va a garantizar los deberes, van a tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Y en este caso, tomando eso, voy a hablar un poco sobre el derecho a la salud que tienen las personas trans acceso. Entonces, las personas trans tienen acceso a este derecho de salud, pueden acudir a cualquier entidad, sea pública, sea privada, a un centro de salud, a cualquier cuestión médica o de salud. Entonces, yo quiero comentar unas recomendaciones, veámoslo como tips, cualquier forma, pero van a ser dirigidas para el personal médico que va a trabajar con estas personas trans. Y la primera recomendación es dirigirse a las personas trans con el nombre y género que deseen utilizar las personas. Si la persona viene y dice, yo quiero que, bueno, nosotros preguntamos primeramente, ¿cómo desea que le llame? Ok, quiero que me llame Marta. Bueno, le voy a tratar como Marta. Se debe respetar la identidad de género preferida por la persona. Si esta persona viene y nos dice, yo quiero que me llamen pues Julio. Julio va a ser su nombre, yo le voy a tratar de esa forma, lo voy a tratar con respeto y con amabilidad. Otra cosa súper importante acá, como personal médico, como personal de salud, es proporcionar un ambiente seguro, un ambiente cálido, donde la persona se pueda sentir acogida, donde no hayan prejuicios, donde no haya discriminación hacia las personas trans que están siendo usuarios, usuarias del servicio de salud. ¿Por qué es súper importante el ambiente seguro? Porque permite que la comunicación y la información que nos está transmitiendo pues el usuaria trans sea auténtica, sea legítima, donde nos mencione todas las necesidades en el ámbito de salud que necesita. Por ejemplo, decir, yo me estoy automedicando, me estoy consumiendo hormonas por mi propia cuenta. ¿Qué hago? Cuénteme, doctor, doctora. Entonces, eso permite la comunicación. Entonces, eso permite la comunicación entre el usuaria y los médicos que le están atendiendo. Se debe realizar un trabajo con calidad y calidez, donde el principal interés es el bienestar de la persona, el bienestar de salud de la persona. Entonces nosotros debemos brindar ese espacio seguro, ser cálidos, ser amables, ser respetuosos, tener calidad, ¿no es cierto? Saber qué preguntas debo hacer, saber qué preguntas no debo hacer, porque pueden que sean preguntas que quieran responder curiosidades mías, ya, más no necesidades de la ficha médica o necesidades para la derivación a otras revisiones. Entonces eso también es súper importante. Se debe explicar la confidencialidad con la que se va a trabajar, la confidencialidad de los datos, ¿no es cierto? La confidencialidad de la información personal, de la información clínica con la que se está trabajando. Se debe trabajar con respeto, en este caso de los datos. No se debe estar divulgando la información, sino trabajando con rigurosidad y con respeto. Eso es súper importante, y el mencionarlo en la entrevista clínica permite que la persona se sienta segura, se siente en este espacio acompañado, donde se le está respetando, se le está tomando en cuenta y donde toda su información va a ser manejada con cuidado. El personal médico debe estar consciente de que las personas trans
pueden estar pasando por momentos de angustia al acudir a una casa de salud, sea pública o sea privada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tal vez sientan miedo, sientan angustia, incluso sientan estrés al estar en una entrevista clínica, al decir, ojalá no me vaya a discriminar, no sé, desconfío tanto del sistema de salud público, también privado, espero que me vaya bien. Entonces, todas esas cuestiones pueden causar un poco de estrés y de malestar, incluso de angustia en las personas. Y el hecho de que el personal médico pueda decir, mire, voy a realizarle estos exámenes, le importaría si es que yo le reviso la temperatura, si es que yo le reviso la presión arterial, le reviso su respiración. Yo sé que usted tal vez sienta miedo, por eso yo le pregunto, cuénteme si desea seguir con la exploración física o no. Y se le toma en cuenta a la persona, se le pregunta, se le informa qué se va a hacer, se le menciona cuál es el objetivo de realizar esa exploración y nos recuerda que estamos en este espacio, en este ambiente seguro, y el cual es súper importante. Se debe reconocer que algunas personas trans pueden tener características físicas modificadas. ¿Por qué? Porque ya han tenido tratamientos hormonales previos, han tenido cirugías quirúrgicas previas. Entonces, en caso de ser necesario, solo de ser necesario, se realizan preguntas o se realiza una exploración referente a los tratamientos previos. Por ejemplo, preguntar, usted me cuenta que se está automedicando, ¿no es cierto? Está consumiendo hormonas por su propia cuenta. ¿Desde hace qué tiempo? ¿Qué tipo de hormonas? ¿Cómo ha reaccionado su cuerpo? ¿Cómo se siente? ¿Ya? O preguntar dónde se hizo esta cirugía que me está comentando, hace qué tiempo, cómo ha reaccionado también su cuerpo, cuénteme. Ya se hacen preguntas necesarias a los tratamientos previos, que si es que ya tuvo o si es que se está automedicando, digamos. Lo que no se hace es preguntar por curiosidad propia del médico. No nos interesa saber cuáles fueron los motivos por los cuales se realizó las cirugías, los motivos por los cuales, digamos, está tomando las hormonas solo por curiosidad de nosotros. No, no es por curiosidad de nosotros como personales médicos, sino es por el interés y el bienestar que nosotros tenemos hacia la salud y el bienestar de esa persona. Esos son los motivos y recordar que es súper importante eso, que no estamos preguntando por nuestros prejuicios ni por el tipo de discriminación ni incluso por morbo. Estamos preguntando porque nos interesa el bienestar de la persona, su bienestar tanto personal, su bienestar tanto de salud y su bienestar en general. Eso es lo más importante y eso es transversal, está en todo el momento de la entrevista, en el momento de la exploración, en el momento de la derivación hacia los diferentes servicios de salud que puedan tener las clínicas, los hospitales, el centro de salud. Se deben evitar suposiciones en la identidad sexual, en la identidad de género y en la orientación sexual. Eso es muy importante. Aquí no se supone, siempre se pregunta, cuénteme usted, aquí es súper importante, ¿no es cierto? ¿Cómo le gusta que le llame? ¿Cómo le gustaría que nosotros nos dirigiéramos hacia usted? No se supone, aquí se pregunta. Y también preguntar referente a su estado civil, ¿no es cierto? Cuéntenos, usted está casado o casada, tal vez está divorciado, divorciada, etcétera. Se pregunta, ¿no es cierto? Nunca se asume nada. Siempre se le toma en cuenta al usuario, usuaria trans y se le pregunta, ¿no es cierto? Nunca se va a suponer incluso sobre la maternalidad, la parentalidad. Siempre es necesario preguntar y por eso es el espacio seguro, el ambiente cálido, el espacio donde la persona pueda conversar y pueda brindar información auténtica. También se debe monitorear cuidadosamente si las personas trans están recibiendo pues la terapia hormonal. En el caso de que sean mujeres trans, estas personas, bueno, en este caso las mujeres trans van a tomar estrógenos. Si son hombres trans, tomarán testosterona. Pero aquí se debe realizar esta evaluación, ¿no es cierto? Esta indagación, este monitoreo de preguntar qué está tomando, desde hace qué tiempo, cómo se está haciendo controlar, quién está teniendo el seguimiento, cuénteme. O sea, se realiza este monitoreo porque es
es importante y es indispensable, y el realizarlo con calidad y calidez también es importante. El realizar exámenes necesarios, ¿no es cierto? Si esta persona trans necesita, por ejemplo, si es una persona trans masculina y necesita acercarse al ginecólogo, a realizarse exámenes obstétricos, es súper importante. Si es una persona trans femenina, va a necesitar realizarse otro tipo de exámenes y necesitaría el apoyo de un urólogo, ¿no es cierto? Entonces, el realizar esos exámenes, los cuales son necesarios, es muy importante. Si esta persona necesita realizarse un examen endocrinológico para ver cómo está, si es que tiene tiroidismo, ¿no es cierto? Eso también es importante, ver la presión arterial, saber qué tipo de examen necesita esta persona, y viendo las necesidades de cada persona es importante. Se debe, por otra parte, también orientar y asesorar en la prevención de las enfermedades o de las infecciones de transmisión sexual. Los médicos tienen la obligación, tienen la responsabilidad de brindar información, de psicoeducar, de educar a las personas en general, de la comunidad LGBTI, personas con discapacidades, población en general, y en este caso también las personas trans, sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual. Brindar folletos, dar explicaciones, dar charlas, mencionar aquí como es una entidad de salud, nosotros tenemos a la disposición pues preservativos para que ustedes puedan acceder, son gratuitos, y toda la cosa referente a esto de la prevención en las infecciones de transmisión sexual. Algo también que es súper importante como recomendación es que se les brinde a las personas una atención integral, apropiada, y se le entregue esta información en relación a la prevención del uso de terapias hormonales o terapias quirúrgicas. ¿Por qué? Porque es súper importante esto. Porque el mencionar cuáles serían las consecuencias de no acudir a un endocrinólogo, ¿no es cierto?, para el consumo de las hormonas, puede tener consecuencias en la persona, ¿no es cierto? El hecho de que no tengan el seguimiento, no hay un control, va a dificultar o va a afectar de manera física, también de manera mental a la persona que está pues consumiendo por su propia cuenta las hormonas. De igual forma, en los tratamientos quirúrgicos, el mencionar que tiene que acudir a una casa de salud calificada, que tenga registro sanitario, es muy importante, y que no solo se debe acudir a un lugar donde sea económico, sea accesible económicamente, puesto que también puede tener repercusiones en el ámbito de salud, en su ámbito de salud mental también. Entonces, es importante también la prevención sobre estos tratamientos, y que es importante también que se deben realizar con mucha rigurosidad, con mucho cuidado, y saber en qué lugares y con quién se está realizando todos estos tratamientos que son invasivos pues para el cuerpo. Entonces, estos eran las recomendaciones, estos eran los tips que yo les quería comentar. Recordar también que todos somos seres humanos, todos somos iguales, y que todos tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos, incluso los mismos deberes y las mismas obligaciones. Todos tenemos oportunidades laborales, académicas, y tenemos las mismas oportunidades y debemos tener las mismas oportunidades para acceder a los sistemas de salud, tanto públicos como privados, donde debemos ser tratados con respeto, con calidad y con calidez. Entonces, eso era lo que yo les quería comentar, y muchísimas gracias.